Hoy día, hermanos, hoy día es lunes 2 de septiembre, hermanos, 2 de septiembre. Estamos estudiando el libro de Marcos, ¿no? El Evangelio según San Marcos, y estamos en el tercer trimestre de este año, ¿no? 2024. Bien, el título de la lección para hoy día ahí está en la pantalla. Confirmar, hermanos, si se ve o no se ve la presentación. Dele una lectura, hermano, hermana. A ver, mira la pantalla de tu celular, hermano, hermana. A ver, alguien puede prender su Ni una micro. piedra sobre otra, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, ni una piedra sobre, ¿cómo? Ni una piedra sobre otra, dice, ¿no? Ni una piedra sobre otra. Bueno, en este caso, hermanos, pues hablando de piedras, bueno, en las construcciones ahí del templo, sobre todo sería piedra sobre piedra, ¿no? Así, y no quedaría, dijo el Señor Jesús, piedra sobre piedra, ¿no? Ni una piedra sobre otra piedra, ¿no? Bueno, hermanos, si tienen algún comentario, alguna pregunta, háganlo en cualquier momento, hermanos, ¿está bien? Entonces vamos a ver lo que dice el folleto Escuela Sabática. Aquí yo tomé una foto, hermanos, un dibujo, ¿no? Este es un dibujo de la destrucción, pues, ¿no? Alguien se ha imaginado y cómo ha sido la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, hermanos, por la profecía ya anticipada que dijo nuestro Señor que no quedaría piedra sobre piedra. Así que un templo con piedras gigantes fue destruido y no quedó piedra sobre piedra, hermanos. Ahí está el dibujo, ¿no? Incendiaron ahí el templo de Jerusalén. No parece que los soldados tenían ese deseo de tener el oro que había allí y pues lo quemaron, ¿no? Y la gente que estuvo allí murieron, pues, ¿no? Todos los judíos que estaban allí murieron como había anticipado el Señor Jesucristo en la profecía, ¿no? De que no quedaría ahí en el templo piedra sobre piedra. Y a través de parábolas también hacía mención que sería destruido, ¿no? La ciudad de Jerusalén en ese caso. Muy bien, hermanos. Ahí está el dibujo, ahí están, ¿no? Los romanos invadiendo y destruyendo, ¿no? Vamos a ver ahora sí lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, lee la palabra de Dios aquí, ¿no? Marcos, capítulo 13, versículos 1 al 13, dice. La pregunta que se nos hace para hoy día, hermanos, dice, ¿qué dijeron los discípulos, hermanos? ¿Qué han dicho los discípulos en respuesta a la declaración de Jesús acerca del templo, hermanos? ¿No? Que no quedaría piedra sobre piedra, ¿no? ¿Y cuál es la relevancia de su contestación? Dice, ¿no? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia, diremos, ¿no? De su contestación, hermanos, ¿no? Vamos a ver entonces todo este asunto de esta declaración de los discípulos, ¿no? Sí, hermana, ¿algún comentario, alguna La, pregunta? la expresión no quedará piedra sobre piedra simboliza la total devastación y el fin de algo que parecía sólido y inamovible. En un sentido más amplio también puede interpretarse como un aviso de que incluso las cosas más grandes y poderosas en las que confiamos en este mundo pueden ser destruidas, lo cual nos invita a poner nuestra confianza en Dios y en lo eterno, no en las cosas temporales. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Ahí está, hermanos, el comentario, ¿no? Esa construcción, por más que eran piedras gigantes, humanamente imposible de que se destruya, pero sin embargo, ya el Señor anticipadamente dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y así es, hermanos, hay cosas que aparentemente para nosotros algo no puede ser destruido, ¿no? Como he escuchado, ¿no? En las noticias de que las Torres Gemelas
Era una construcción, sus constructores decían, ¿quién va a poder destruir? Pues ni Dios, ¿no? Era bien construidas estas torres gemelas, pero sin embargo cayeron, pues, ¿no? Y veía yo en los periódicos ahí como los bomberos, ¿no? No sabían qué hacer, sentados ahí en la vereda, llenos de polvo, todo, y con su mano en la cabeza, su casco que está ahí, impotentes para hacer algo, apagar el incendio. Y así hemos escuchado también noticias, ¿no? De este barco gigante que decía, ¿quién va a poder destruir? Ni Dios, pero se hundió ese barco, ¿no? Que uno podría estar pensando, ¿no? ¿Qué va a poder pasar esto o aquello, hermanos? ¿No? Aparentemente puede ser imposible, pero para Dios, hermanos, así como ese templo de Jerusalén fue destruido, pues, y no quedó piedra sobre piedra. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús, hermanos, del templo, le dijo uno de sus discípulos, a uno de sus discípulos, dice aquí, ¿no? Le dice, ¿no? Maestro, le dice, mira qué piedras, ¿no? O sea, que las piedras serían gigantes, pues, hermanos, ¿no? Maestro, dice, mira qué piedras y qué edificios, ¿no? Todo un complejo sería, pues, ahí el templo, ¿no? De Jerusalén. Habrían edificios también. Entonces, aquí, hermanos, el Señor Jesucristo respondiendo le dice, pues, a su discípulo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren lo que está diciendo, hermanos, el Señor Jesús. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, hermanos. Y se sentó pues en el monte de los olivos, hermanos, frente al templo, ahí está el monte de los olivos. Y ahí es que se acercan, hermanos, vamos a ver, cuatro de sus discípulos. Ahí está Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y le preguntan, pues, ¿no? Ahí aparte, le Hermano José, preguntan al Señor, sí, sí, hermana. disculpe antes de continuar con eso. Yo no sé si en el libro de Marcos se menciona, pero me parece, si es que a lo mejor estoy equivocada, por favor me lo dice, esta misma situación en otro de los evangelios se dice que Jesús lloró y hay eh, algo que dice Jesús, cierto, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, cierto, tenerte así como la gallina, tiene sus polluelos, cierto? Eh, Creo que es como comienza el conflicto de los siglos. La verdad es que a mí es una descripción de lo que se hace, o sea, de lo que pasó, perdón, en ese momento que me impresiona muchísimo. Me impresiona muchísimo el dolor que tenía Jesús, ¿cierto? Al mirar a Jerusalén y, y pensar, mis hermanos, que él no solamente estaba prediciendo lo que iba a ocurrir con Jerusalén, sino que Jesús veía más allá, veía las naciones futuras, cierto, aquellos que no le iban a aceptar nunca. Habíamos visto, ¿cierto? El día de ayer, Jesús, ¿cierto? Reconocía el corazón de la mujer viuda, ¿cierto? Con la que daba su ofrenda, en comparación con toda la pompa y con todo lo fastuoso que eran los fariseos, la religión que era totalmente, eh, ¿cómo es la palabra, ¿cierto? Que eh, ellos solamente, o sea, era lo que se veían, nomás ay, olvidé totalmente la palabra, se me fue, pero hermano, de apariencia, justamente de apariencia, nos tiene que llevar a meditar. Ojalá pudiéramos leer en el libro de, a ver, no recuerdo cuál es en Mateo 23, ¿cierto? El capítulo 23 de 37 al 39, donde dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta.
porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí habla de la segunda venida. Y vemos como también en esta oportunidad también Jesús llora. O sea, hay dos ocasiones en las que Jesús llora, ¿cierto? Cuando va a ver el sepulcro de Lázaro y cuando ve la destrucción de Jerusalén. Muy bien, hermana. Gracias por su comentario. Sí, pues, hermanos, Dios, el Señor, ve el futuro y casi como vio el corazón de la viuda, ¿no? Que dio sus dos blancas, ¿no? Pues, y alabó, ¿no? Esa ofrenda, indicando que ella dio más que aquellos millonarios ricos que ponían bastante dinero, pero ponían de lo que les sobraba, mientras la viuda dio de todo lo que tenía era su sustento, ¿no? Y aquí, como dice nuestra hermana también, ¿no? La aplicación que habíamos visto, ¿no? Es que no es un asunto de cumplir nomás formalmente, ¿no? Las cosas que dice Dios, sino que en este corazón había pues no solamente un cumplimiento formal, ¿no? Ya tengo que cumplir esto y aquello que Dios me dice. Ella lo hacía de corazón, ¿no? De corazón, eso se resaltó, hermanos. Y de hecho, ¿no? Seguramente alguien que hace también de esa manera, no, no, una cosa es lo formal y otra cosa es que uno lo haga de corazón. Y se nota que esa mujer, esta viuda pobre, pues lo estaba haciendo de corazón, a diferencia de los demás que de repente formalmente uno cumple, ¿no? Con las cosas que Dios dice, ¿no? Entonces, eso destaca, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, pues el hecho de que también, ¿no? El hecho, en algún momento el Señor, pues también así mirando a Jerusalén, el Señor ve el futuro y se pone a llorar, pues hermanos. El Señor Jesucristo se pone a llorar. ¿Y por qué llora, hermanos? Porque Él dice, no, yo quise juntarlos a ustedes y ha hecho todo lo posible por juntar al pueblo judío, ¿no? Para que encuentre la salvación, ¿no? Para que lo acepten a Jesús. Y hace una ilustración de la gallina que junta sus polluelos. Así yo he querido juntarlos a ustedes como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste, dice, no quisiste, no quisiste, o sea, no quería, y no puede obligar el Señor a nadie. Entonces, pero ahí mismo también menciona que sería desierto, ¿no? Quedaría en desierto todo este templo de Jerusalén, bueno, y esta ciudad, ¿no? Y bueno, ahora estamos viendo aquí, ¿no? Que frente al templo también, hermanos, en el Monte de los Olivos está sentado mirando y cuatro discípulos le preguntan, ¿no? Eh, que, ¿Cuándo van a suceder estas cosas, ¿no? De lo que profetizó el Señor, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas, Señor, ¿no? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse, pues, hermanos? Los otros evangelios también amplían un poco más, ¿no? Esa conversación con sus discípulos. Ellos también preguntaron, ¿no? Del fin del mundo, de las señales, ¿no? De su venida y estaba englobado, ¿no? Con también cuándo iba a suceder esa destrucción de Jerusalén. Bueno, aunque el Señor Jesús no dijo las fechas exactas, ¿no? Que tal día, tal año, de su segunda venida también sabemos que Él no fija la fecha exacta, nadie lo sabe, está en la potestad del Padre. Entonces Él tiene razones por qué no pone así fechas específicas, pero hermanos, sí, históricamente sabemos que se ha cumplido ya esto de la destrucción del templo de Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra. Eso está en la historia ya, pues hermanos. Hermano, Entonces, sí, hermana, alguna pregunta tal vez. y esta profecía se cumplió alrededor del año 70 después de Cristo, cuando los romanos, bajo el mando del general Tito, destruyeron Jerusalén y el templo durante la Primera Guerra Judea Romana. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Así es, hermanos, en el año 70 bajo el mando pues del general Tito, no es destruido este templo. Tal vez siempre a veces uno quiere saber la razón, la causa. Simplemente, hermanos,
La razón, la causa es de que ahí Dios, por su grande amor y su justicia, pone al Señor Jesucristo para la salvación del ser humano, ¿no? Para la salvación. Y la No, palabra de Dios bien clara, termino esto, hermanito, la palabra de Dios bien claramente dice, ¿no? Dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, o sea, en Jesucristo, ¿no? Tenga pues vida eterna. El que cree tiene vida eterna, ¿no? ¿No? Y no se va a perder. Pero después continúa y dice, ¿y qué pasa con el que no cree? Será condenado. Ya es condenado, dice. El que no cree ya está condenado, dice, ¿no? Así dice la palabra del Señor. Porque vino la luz y no quiso la luz, más le gustó la oscuridad, ¿no? Sí, hermano Marcelino, buen día, hermano Marcelino. Decía que el templo de Jerusalén a lo lejos refulgía como bronce bruñido. El oro era tal que brillaba a mucha distancia. Entonces el pueblo y los vecinos notaban que el templo era un edificio que representaba la construcción dedicada a Dios. Pero hay un comentario de Flavio Josefo que dice de esta manera: como hemos notado, el complejo del templo era una estructura asombrosamente bella. El historiador judío Flavio Josefo destaca que el pórtico real del lado sur del complejo tenía 162 pilares. Imagínense, no son uno ni 10, 162 pilares de un diámetro tal que habían, o hacían falta 3 hombres con los brazos extendidos y tomándose de las manos para abarcar a uno de ellos. Si un solo pilar, el diámetro era de tal manera tan abarcante para abrazarlo de 3 hombres, sus brazos extendidos, imagínense 168 o 62 pilares, solamente los pórticos. Entonces era una estructura semejante, pero todo ello fue destruido. A nuestros ojos las maravillas que hace el hombre nos puede asombrar, pero a la venida del Señor Jesús todo va a ser polvo. De tal manera debemos fijarnos de lo que Dios nos provee, cosas lindas, no lo que el mundo nos ofrece. Muy bien, hermano Marcelino. Gracias por su comentario. Pues así es, hermanos. Ahí está también la reflexión, hermanos, ¿no? Bien, voy a continuar leyendo lo que dice la Biblia, pues, hermanos. Dice aquí, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Hermanos, cuando hacen la pregunta los discípulos al Señor Jesucristo, ¿cuándo se van a cumplir estas cosas? ¿Qué señales va a venir va a ser de tu venida y del fin del mundo? Eso lo dicen los otros evangelios, no amplían. Entonces el Señor Jesucristo respondiendo, hermanos, miren la respuesta, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, ¿no? Entonces, hermanos, aquí el Señor lo que está buscando y lo que quiere, ¿no? Al responder la pregunta de cuándo, la fecha, en qué momento van a suceder todas esas cosas. Y nosotros sabemos esto de Apocalipsis, Daniel, las profecías, ¿no? Que dicen, ¿no? De la segunda venida del Señor Jesús. Y queremos tal vez saber la fecha, cuándo va a ser eso. Pero el Señor, lo que le importa al Señor, hermanos, es que nos salvemos, por eso dice, cuidado, no se dejen engañar, mirad, no se dejen engañar. Ah, Eso es lo que, hermano, lo que más importa, no la fecha. Sí, hermano.
¿Por qué habrá pues ese subtítulo de esta mañana, ¿no? Piedra sobre piedra. Eh, Escuchando, reflexionando, ¿no? Lo que están hablando, lo que están comentando. Y las siete maravillas del mundo que hoy nos jactamos los seres humanos, ¿no? En todos los tiempos, es una admiración que nos causa seguramente. Y más todavía cuando tienen suerte de llegar a esos lugares, ¿no? Y acá Cusco es una zona turística. ¿Por qué? Por las grandes piedras que se ha construido. Pero todo eso, ¿qué será al fin? Eh, También están incluidos, ¿no? Para nuestra reflexión, hermano. Muy bien, hermano Raúl, gracias por su participación. Sí, pues, hermanos, ahí está, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor, que no quedaría piedra sobre piedra. Literalmente, hermanos, pues sucedió en el año 70 eso, ¿no? Jerusalén fue destruido, quedó desierto, ¿no? Y no quedó piedra sobre piedra, pues, ¿no? Así como había profetizado. Bueno, y todo lo que dice el Señor y todo lo que dice la palabra de Dios se cumple, ¿no? Por más que alguien no quiera aceptar, pero se va a cumplir. Quiera o no quiera el ser humano, pero todo lo que dice se tiene que cumplir, ¿no? Así como Dios ha dicho, ¿no? Pero en medio de todo ello, hermanos, estamos queriendo destacar que está también, pues, el amor de Dios y la justicia de Dios, ¿no? El amor de Dios que no importando que uno haya estado así alejado o estando en contra de las cosas de Dios, pero que puede uno volverse a Dios reconociendo realmente, ¿no? Su pecado, su situación, su condición, y Dios pues acepta, recibe a cualquier persona, ¿no? Que se acerca humildemente a Él, y entonces Él da la salvación y la vida eterna, ¿no? No hay necesidad de perderse, ¿no? No hay esa necesidad, ¿no? Y la salvación no es por obra que hagamos nosotros. La salvación es gratuita, es por gracia. Él lo ha hecho ya, ¿no? Solamente tenemos que pedir perdón y estar con la salvación que es Jesús. Él es la vida eterna y hay que estar con Él para mantener esa vida eterna, ¿no? Separados de Él, entonces no hay vida eterna, pues no, no hay salvación, no hay nada, nada bueno, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, el Señor lo que está pensando es en nuestra salvación y dice pues a sus discípulos, porque los discípulos quieren saber cuándo va a suceder estas cosas, cuándo. No interesa, hermanos, la fecha. Puede ser hoy día, mañana, de aquí algunos años, no sé, pero el asunto no importa la fecha. Lo que importa, hermanos, es que uno esté preparado, ¿no? Y la fecha puede ser en cualquier momento, puede ser hoy día, hermanos, ¿no? El último día, y así que eso es lo importante. Pero para estos tiempos finales, el Señor aconseja y nos avisa ya desde hace casi 2000 años ya, ¿no, hermanos? Este mensaje que el Señor ha dado, mirad que nadie os engañe. Hermanos, el engaño pues está pues ahí, ¿no? Por parte de Satanás, es el engañador, pues, ¿no? Y él usa todos los medios, hermanos, para engañar, todos los medios, ¿no? Y aquí específicamente el Señor Jesucristo dice que nadie os engañe, o sea, antes que se cumpla, o sea, todas estas profecías, vendrá pues el engañador, hermanos, porque vendrán, dice, muchos en mi nombre, muchos dirán que son cristianos en el nombre de Cristo, ¿no? Y muchos dirán también, pues no, yo soy el Cristo. Y ya pues hemos visto, hermanos, también a través de las noticias, personas que se presentan, ¿no? Como el Señor Jesucristo, ¿no? Como si fuera Él, ¿no? Y engañan pues a muchos, ¿no? Engañan a muchos. Hay muchos cristianos también pueden ser líderes de grupos religiosos, no sé, pero pues eh, hay gente que le sigue también, pues, ¿no? A estos falsos cristos, ¿no?
Y engañan pues a muchos. Después ya tarde se dan cuenta, no se dan, ¿cómo nos hemos dejado engañar? Dicen, ¿no? Y los engaños que puede venir a nosotros, hermanos, la iglesia adventista, pues es los mismos hermanos de la iglesia, ¿no? Pues el diablo se disfraza, ¿no? De hermano también, ¿no? Y se mete dentro, puede ser un pastor, un líder, ¿no? Después uno fracasa, mucha gente, por ejemplo, no sé, a alguien se le ocurre dar mensajes, no, tenemos que irnos rápido a esto, ¿no? Al campo, hay que ir, vende todas tus cosas, ya, la avenida se dejó hasta tal fecha, ya estamos. Y así lo venden todas sus cosas, se han ido y después no hay que, ¿dónde está? No saben ni qué hacer en el campo, ni trabajo, no saben nada de eso, la enfermedad y se regresan y dicen, ¿y dónde está? No tengo nada, no tengo casa, ahora todo. Entonces, a veces uno cree en las cosas que a alguien se le ocurre decir, ¿no? No sé por qué razón no la hemos. Y así, una y otras cosas paran, fijando fechas sobre todo, hermanos, ¿no? Ese es el gran error. Y arrastra gente y llega esa fecha y no, ¿dónde está? Pues ha dicho que iba a llegar esa fecha y ¿dónde está? Y siguen fijando fechas, hermanos, a pesar de eso, ¿no? Pero la Ah, no, pues palabra de Dios es bien clara que nadie sabe, ¿no? Y es bueno también, ¿no? Que no se haya dicho la fecha, porque la tendencia del ser humano es, sabiendo una fecha, a la última hora quiere prepararse y ese es otro error. Sí, hermano Waiki, buen día, hermano. buenos días a todos. Quisiera participar comentando un poco con respecto al título, ni una piedra sobre otra piedra, ¿no? Bueno, yo que estuve por allá, por esos lugares, vi y entiendo un poquito la estructura, las construcciones, o estaba en Egipto también, y veo pues que es una maravilla, ¿no? Cómo es que tantos años, 2000, 3000 años antes, han movido tantas piedras para hacer tremendas construcciones, ¿no? Esto de lo que tenemos, la maravilla del mundo en Machu Picchu, bueno, es reciente, ¿no? No hace mucho. Eh, pero en el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén era pues lo máximo, ni siquiera alguna construcción en Palestina o en Roma había tan espléndido como lo que había en el templo de Jerusalén. Bueno, para que tengan idea más o menos, se trata de lo siguiente. El monte Sión, que bastante habla la Biblia, bueno, se dice de que ahí fue sacrificado, ¿no? Jesús, justamente donde que ahorita está la mezquita de los musulmanes, ¿no? Entonces, ese era una montaña, se podría decir, y tenía una poquita de planicie. Entonces, para que se complete hacer una pampa, una planicie, una meseta, tuvieron que edificar pues bastantes piedras sobre piedras, o sea, arcos, ¿no? De tal manera que se nivelara, no toda una pampa, se puede decir como una mesa, diremos así, ¿no? Entonces, encima de eso es donde que recién se han levantado los muros, a lo cual se refiere Jesús que fue destruido, ni una piedra sobre piedra quedará. Y es verdad, ni una piedra quedó, pues, porque toda esa pampa se barrió con todo, inclusive las piedras que por el incendio que hubo en el 70 se quemaron así, se derritieron el oro y todo ello. Los romanos así machucaron las piedras de tal modo que podían llevarse, ¿no? Algunos fragmentos de oro hasta este extremo, ¿no? Entonces, lo que vemos a veces por la televisión o por los que van los turistas a Jerusalén a ver a del muro de los lamentos, ese muro de los lamentos no es parte de esa conclusión de la planicie, eso está por debajo. Hagamos de cuenta de que sean pues las patas, se puede decir, de esa planicie, esos muros de los lamentos, ¿no? Está por debajo. Y debajo de esos muros de los lamentos, más abajo, inclusive hay otros todavía, otras piedras que han puesto como fundamento, ¿no? De tal modo que forman unos túneles por debajo. Porque de Jerusalén hay unos túneles largos, son algunos de 700 metros, así,
Y uno no necesita rampar ahí, sino caminando nomás por los túneles. Es un laberinto de túneles, ¿no? Que por cantidad que hay, ¿no? Por debajo de la ciudad de Jerusalén. Entonces ya se pueden imaginar que hay tantos túneles y tantas piedras y que recién encima de esa planicie se construyó todo ese templo a la cual se refiere Jesús, ¿no? De que no quedó ni una piedra sobre ninguna piedra. Y esa parte donde que fue el templo de Jerusalén, ahorita está pues utilizado por los musulmanes. De modo que cuando alguien quisiera hacer, digamos, alguna excavación o alguna, es imposible porque no permiten, pues, ¿no? De que se hagan así excavaciones en la zona de los musulmanes. Para ellos también es sagrado ese lugar, ¿no? Porque según ellos dicen de que hay de la piedra de la roca ascendió Mahoma, ¿no? Su profeta, ¿no? Es lo que dicen los musulmanes ya también. Y hayan levantado pues una mezquita así, que la cúpula donde que brilla como oro, ¿no? Bueno, es más o menos una idea así para un poquito ver la locura de Herodes, ¿no? Que hizo esa confusión tan fenomenal. Las piedras de Sacsayhuamán son chiquitos, pues, concerniente a las piedras que hay abajo, son largos lingotes. Lo único que es lindo de los incas sería, pues, que son de varios ángulos, ¿no? De 12 ángulos de todas formas, los trapezoidales, pero el de Jerusalén mayormente son pues como ladrillos, así se puede decir, ¿no? Ladrillos unos sobre otros, pero largos, grandes, inmensos. Y esos grandes piedras están por debajo de la ciudad, por debajo del templo, están debajo. Y hay mucho por escarbar. Ahí inclusive están encontrando todavía algunas piedras con letras hebreas así de la ciudad, diciendo que fue la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Bueno, una idea más o menos para que tengan de qué se trata esto de las piedras de Jerusalén, todo ello. Muy bien, gracias, hermano Weiki, ¿no? Nos está aclarando ahí, hermanos, pues él ha estado en ese lugar y ha visto que hay un fundamento para haber construido el templo en la parte superior, ¿no? De una construcción, de una estructura gigante, ¿no? Ahí que todavía permanece esa estructura, pero el templo, hermanos, fue destruido, pues no quedó piedra sobre piedra, como dice ahí la palabra de Dios. Y hermanos, estábamos también comentando aquí que siempre el deseo, ¿no? De saber, ¿no? La fecha, cuándo va a suceder esas cosas. Y el Señor no fijó fechas, pero sí dijo que iba a suceder, ¿no? Y dice pues ahí, hermanos, que van a venir muchos antes de que se cumpla todas las profecías, hermanos, muchos que engañarán, dice, ¿no? Vendrán en el nombre de Cristo y engañarán a muchos. Entonces, eso también tiene que hacernos reflexionar y tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Sigamos a Cristo, nos guiemos por la palabra de Dios, no por lo que dice un hermano o por lo que comentamos acá de repente nosotros también, no. Tenemos que seguir lo que dice la Biblia, lo que dice, claro, la palabra, un escrito está, ¿no, hermanos? Seguir a Dios, mirar a Cristo como nuestro modelo, ¿no? No a un ser humano, ¿no? Porque si miramos a un ser humano, nos vamos a decepcionar, nos vamos a chasquear porque todos somos pecadores, hermanos. Y no somos ningún modelo, no, ningún ser humano es. Por eso dice, maldito el que confía en hombre, maldito, dice, ¿no? Ya pues uno llega a esa maldición si está confiando en un pastor, en un hermano o en sí mismo también, pues hermanos, ¿no? Bueno, entonces hermanos, no hay que dejarnos engañar, ¿no? Con los falsos cristos, ¿no? Mas, y ahí continúa nomás, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Así que hermanos, ahí está hablando hermanos de cosas que sucederían, ¿no? Habrían guerras, rumores de guerras, y todavía no es el fin, dice, ¿no? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares, ¿no? Y hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, ¿no? Entonces ahí están las señales, hermanos, también de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero mirad por vosotros mismos, dice, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, hermanos. Miren lo que está diciendo, ¿no? Son profecías, hermanos, ¿no? Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios.
Todas estas cosas también han sucedido y sucederán, se repetirán, hermanos, ¿no? De acuerdo a las profecías, ¿no? Que los hijos de Dios pues, han sido llevados a los concilios, en las sinagogas han azotado, vemos pues a los apóstoles también azotados, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y antes de la venida del Señor Jesús también esto se repite, hermanos, ¿no? Estamos ya pues cercanos, no sabemos la fecha. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces aquí, hermanos, está diciendo antes del fin del mundo, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, la última señal, ahí hace mención que este mensaje, este Evangelio, será predicado a todo el mundo. Y se está predicando pues, a través de los medios virtuales a todo el mundo. Entonces, no va a haber una persona que diga que no ha escuchado. Todos van a escuchar para testimonio, ¿no? Para que sepan el mensaje. Si aceptan, bien, pues, ¿no? Para vida eterna. Si rechazan, bueno, es su decisión para muerte eterna, ¿no? Pero cuando dice aquí todavía, hermanos, ¿no? Las cosas que pueden acontecernos a nosotros también como antiguamente, pero cuando os trajeren, hermanos, para entregaros, no os preocupéis, o sea, no hay que preocuparnos por lo que habéis de decir, ni lo penséis, dice, o sea, no hay que preocuparse, ni estar pensando, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Me van a llevar ahí a los tribunales, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No, no tienes por qué prepararte, nada, no te preocupes, ni estés pensando en eso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Si no dice lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar. O sea, que Dios va a usar tu boca, ¿no? Va a poner en tu cabeza, en tu mente, en nuestra mente, para poder hablar, pues, ¿no? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. O sea, es que Dios va a usarnos, pues, ¿no? Si estamos en esa situación, ¿no? ¿Y cómo va a ser esa situación, ¿no? En los últimos tiempos, dice hermanos, cómo va a ser la familia? Y recuerden, hermanos, que el enemigo es el que ataca la familia, que originalmente Dios hizo antes del pecado, y también ataca el día sábado, ¿no? Que también fue establecido antes, ¿no? De que Adán y Eva cayeran en pecado. Y la familia es atacada, pues, y por eso dice aquí, hermanos, mira, a qué condición se va a llegar en esos últimos días. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. Miren, un hermano entrega la muerte a su propio hermano. Dentro de la iglesia, un hermano, otro hermano. Los mismos hermanos van a ser, pues, no los que van a entregar, así como Judas, ¿no? Sí, 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 yo conozco, vi el pastor allá, el hermano también aquí, allá, entonces, sí, te van a vender, pues, como Judas, ¿no? El hermano, ¿quién, qué hermano, pues? Aquel hermano que no está preparado, pues, ¿no? Por temor a la muerte o a diferentes circunstancias, te van a vender, pues, ¿no? Entonces, el hermano entregará, pues, a la muerte al hermano y el padre al hijo, hermanos. Y se levantarán también los hijos contra los padres y los matarán. Imagínense, hermanos, a qué condición se está llegando en este caso en la familia, hermanos, ¿no? Qué terrible. Hijos contra los padres, padres contra los hijos. Por eso el mensaje de Elías para la primera venida, como también para la segunda venida, es restaurar la familia, hermanos. La familia, en primer lugar, tiene que restaurar. Si la familia está bien, la iglesia está bien, la sociedad está bien, hermanos. La célula de la sociedad, ¿no? O de la iglesia también, pues, hermanos, es la familia. Y el enemigo ataca a la familia, no trata de destruir. Por eso una gran preocupación tiene que haber por parte de los papás, más de comprar su folleto escuela sabática, como estamos estudiando nosotros los adultos, también los niños tienen, los niños pequeñitos, y invertir tiempo por amor, hermanos, y instruir a sus hijitos, ¿no? Los papás y mamás, ¿no? Esa es la responsabilidad que Dios da para que después no haya ese problema, ¿no? De que hijos maten a sus papás, o los papás a sus hijos, o los hermanos entre ellos se peleen. Entonces, ahí está la advertencia con anticipación, hermanos. Y seréis, también dice, aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ¿no?
o sea, por ser cristianos, por ser obedientes a los mandamientos de Dios, aborrecidos, ¿no? Y ya está profetizado que esta iglesia en la cual estamos será considerado, pues, en este último tiempo, la secta aborrecida. Van a decir, esto es la secta aborrecida. Por culpa de estos nos está cayendo las plagas, van a señalarnos, pues, a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque somos obedientes a los mandamientos de Dios y no le va a agradar a los otros cristianos que no quieren obedecer el mandamiento de Dios, pues no. Entonces, ese conflicto va a haber, pues, hermanos. Mas el que persevere, dice, hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En medio de este conflicto, hermanos, pues uno puede sentir cierto desánimo, no sé, quiere rendirse, pero hermanos, aquí está el consejo, ¿no? Hay que perseverar hasta el fin, hermanos, y así seremos salvos, pues, hermanos. El comentario de la lección, hermanos, vamos a ver ya para concluir. Dice, como hemos notado, hermanos, el complejo del templo era pues una estructura asombrosamente bella, hermanos. Ya. Era muy hermoso pues este templo de Jerusalén. El historiador el historiador judío Flavio Josefo, hermanos, destaca que el pórtico real, ¿no, hermanos? Del lado sur del complejo tenía 162 pilares de un diámetro tal que hacían falta 3 hombres con los brazos extendidos y tomándose de las manos, dice, para abarcar uno de ellos, ¿no? Eso está escrito ahí en este libro, Antigüedades, dice, ¿no? Jesús dice que todo será destruido, pues hermanos, ¿no? De este templo, ¿no? Una profecía tal concerniente a esta asombrosa estructura, hermanos, habrá pues sin duda sonado al oyente como el fin del mundo, ¿no? Entonces ya uno puede decir, no, parece que esto es el fin del mundo. Dice aquí, al ser, hay más comentarios, ¿no? Aquí. Al ser atraída la atención de Cristo, pues hermanos, a la magnificencia del templo por parte de sus discípulos, ¿no? Señor, mira, piedras grandes, ¿no? Este edificio, ¿no? Grande, gigante. ¿Cuáles debieron de haber, dice aquí, cuáles debieron haber sido, dice, los pensamientos que guardó para sí el rechazado, dice, ¿no? El espectáculo que se le ofrecía era bello en verdad, pero dijo con tristeza. O sea, el Señor Jesucristo estaba viendo todo, ¿no? Los edificios que eran de verdad, pues, hermanos, admirables. Aunque, hermanos, hay un dato también importantísimo, hermanos, que por más que este templo último era admirable, pero era nada, 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 en nada comparable, ¿no? Con el templo que Salomón había construido, un templo de oro. Eso sí era realmente admirable. Y este templo último, aunque era admirable, pero era una cosa ínfima, pequeña, ni significado, ¿no? Lo que había en este último templo. Si habría que valorar este último templo es porque Jesús entró. Pero el primer templo, hermanos, que construyó Salomón, que fue destruido por los babilonios, ese sí, hermanos, era de oro prácticamente. Bueno, voy a continuar, dice aquí. Entonces el Señor vio este templo, sus piedras grandes, edificios grandes. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, ¿no? El Señor diría así, pero escuchen mis palabras, ¿no? Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y así fue, se cumplió pues eso en el año 70. Los discípulos quieren saber entonces cuándo se cumplirá la predicción que Jesús ha hecho. Por lo tanto, hermanos, en Marcos 13:4, un pequeño grupo integrado, hermanos, por Pedro, Santiago, Juan y Andrés, sus discípulos, hermanos, le preguntan, pues no, ahí aparte, acerca del momento exacto. Quieren saber, pues, la fecha, entonces. Pero el Señor Jesús no les da fecha, sino les da señales, nada más señales, hermanos. Quieren saber cuándo sucederán todas estas cosas y cuál será la señal que indique que está a punto de ocurrir.
Lo que resulta llamativo, hermanos, en Marcos, en los textos que hemos leído, es que Jesús dedica la mayor parte del tiempo no a describir la caída de Jerusalén, hermanos. Bueno, eso es una cosa ya, como quien dice, que no da la importancia no a esta caída del templo de Jerusalén, en pocas palabras dice, "Ah, eso va a suceder", pero donde sí se va a explayar el Señor, donde sí va a tener, se va a utilizar tiempo para hablarles el Señor Jesús a sus discípulos, es advertirles, hermanos, a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen, dice, su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana. O sea, el Señor les dice que nadie les engañe, que nadie les engañe, ¿no? Porque habrán falsos cristos, falsos profetas, hermanos. Entonces aquí nos dice que no habría de ser sencillo, o sea, establecer la iglesia cristiana y no es tan fácil, pues, hermanos, pues, establecer la iglesia cristiana aún en nuestros días. Claro, se pueden bautizar miles y miles, pero eso es como que también, hermanos, es un punto de partida nada más, hermanos, para ser discípulos. Porque ¿cuántos se bautizan? Digamos, 100 se bautizan en la iglesia, hermanos. ¿Y qué pasa? 99 se salen por la puerta de atrás. ¿Dónde están esos 99? Un hermanito nada más de 100 queda ahí en la iglesia. ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿No? Lo que pasa, hermanos, es de que el enemigo, como los ve que recién están ahí como ovejitas, como crías nada más, digamos, el león pues se lo come fácilmente, no se puede defender. Entonces lo que nosotros los demás hermanos tenemos que cuidar pues a los hermanos que se bautizan, disipularlos, instruirlos, enseñarlos cómo tienen que defenderse, cómo tienen que conocer los principios y todo eso, ¿no? Y en las caídas Hermano hay que Augusto, ayudar a levantarse y todo eso, pues hermanos, ¿no? Sí, sí, hermano. sí, Jesús estaba hablándoles a sus discípulos en doble perspectiva, uno refiriéndose al año 70 de la destrucción de Jerusalén y otro al fin del mundo, ¿no? Con la segunda venida de Jesús. Entonces, bueno, entremezclaba de momento en momento, ¿no? Estas dos escenas. Pero lo que se refería al año 70, lo que iba a suceder, bueno, era la abominación asoladora que tendría que venir a ese tiempo, ¿no? Y no confundir que con la gran tribulación, que eso ya lo estudiaremos al día siguiente, al día para pasado mañana. Entonces, en la abominación asoladora también ya había pasado antes, en los tiempos de Daniel, en unos 200, 300 años antes de Cristo, pero eso se iba a repetir justamente en el año 70, ¿no? Y eso lo vamos a estudiar con más detalles mañana. Y la gran tribulación que aparecerá en la segunda venida de Jesús, y ya lo vamos a estudiar para el día miércoles. Entonces, Jesús hablando de estos dos de estas dos, ¿qué te digo? Profecías, en el momento en el cual nos encontramos, estaríamos en Mateo 24:8, justamente cuando dice, y estos son principios de dolores. En ese momento ahorita nos encontramos, porque después los siguientes versículos ya son momentos ya donde que somos apresados, somos detenidos o muertos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que de manera cronológica también lo explicó Jesús, no solamente de doble perspectiva, sino de manera cronológica. Es muy interesante las profecías que Jesús delata y concuerdan, ¿no?, con lo que dice Lucas o Marcos. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues acá, hermanos, tenemos que comprender eso de que a la vez que está hablando, hermanos, para el cumplimiento, ¿no? De la destrucción de Jerusalén, a la vez también nos está hablando acerca de la destrucción final, que va a haber el fin del mundo, hermanos, las señales de la segunda venida de Jesús. Está entremezclado ahí, hermanos, y lo podemos aplicar, por supuesto, sus principios incluso hoy a nuestras propias vidas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y por ejemplo, acá en lo que estábamos estudiando, no nos dejemos engañar, ¿no? Eso es
Eso es lo que resalta, y hermanos, y en otro pasaje dice, ya les he advertido, ya les he dicho, ¿no? Y hermanos, una y otra vez dice el Señor, así como la gallina quiere juntar sus polluelos para salvarlos, pero de repente uno no está poniéndole atención, hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos, el enemigo se mete dentro de la iglesia para engañar. Entonces hay que estar alertas, atentos siempre, hermanos. En verdad, dice aquí, serán perseguidos, encarcelados y algunos de ellos ejecutados. Así fue y también será en este último tiempo, ¿no? Pero a lo largo de todo ello, Jesús indica que aún no sería tiempo, ¿no? No deben dejarse engañar por los eventos tumultuosos, hermanos, ¿no? Dice. Además, el Espíritu Santo les dará las palabras para hablar en el momento oportuno, aun cuando la familia y los amigos los abandonen, hermanos. Lo que podemos aprender de estas palabras introductorias en la profecía de Jesús es, hermanos, que el pueblo de Dios no debe tener el tumulto y la prueba, dice. A ver, a ver si alguien quiere explicar esta parte. Dice, a ver, repito esto, dice eh, que el pueblo de Dios debe temer. A ver, leo desde aquí. Todo lo que podemos aprender de estas palabras introductorias, dice, en la profecía de Jesús, es que el pueblo de Dios no debe temer el tumulto, o sea, no tener miedo, ¿no? El tumulto y la prueba. Ah, ya entiendo, hermanos. Esto está diciendo que no debemos tener miedo de las cosas que van a suceder, que haya tumultos, las pruebas, dicen, no tengamos miedo, pues, hermanos. Debe ser vigilante, más bien debemos ser vigilantes, estar atentos, ¿no? Velad y orad, dicen, ¿no? Porque el diablo como león rugiente anda alrededor, ¿no? Para devorar, ¿no? Al que se descuida, al que se duerme, ¿no? Bueno, dormirse en el sentido, ¿no? De repente uno se descuida, ¿no? Y es atraído por el enemigo por alguna cosa, ¿no? Debe ser vigilante, pues el Espíritu de Dios lo conducirá a través de la tribulación. Habrá tribulación, ha habido tribulación y volverá a haber tribulación, hermanos. No más adelante estudiaremos más cosas de esto, hermanos. Así que finalmente dice, ¿cuál ha sido tu propia experiencia, hermano, hermana? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con las pruebas que sobrevienen como consecuencia de seguir a Jesús? Yo no sé si alguien de los que estamos en esta sala ha pasado una prueba. Yo escuché ahí un hermano que ya es anciano, todavía creo que vive nuestro hermano. Hay un hermano, ¿no? Que ¿Se bien enteró? misionero, que él se fue allá por Calca, por Poques, La May, bueno, y ahí prácticamente a él han querido crucificarlo, literalmente, pues él cuenta su testimonio. Ya, pues crucifíquenme, pues ya, él decía eso, ¿no? Así que han tenido que llevarle, incluso han ido al juzgado, ante el juez y todo, testificar, toda una experiencia, ¿no? Ahí al querer predicar, formar nuevos grupos en esos lugares, esa es la experiencia que él pasó. Yo no sé tú qué experiencia, hermanos, has pasado, ¿no? Aquí dice, ¿cuál ha sido tu propia experiencia con las pruebas que sobrevienen como consecuencia de seguir a Jesús? Si no has tenido ninguna, podrías tal vez necesitar preguntarte, ¿no? Si estás en verdad siguiéndolo al Señor Jesús o no. No es una pregunta que tenemos que hacernos. Sí, hermano. Oh, Sí, las consecuencias que ha tenido Jerusalén en el año 70, ya prácticamente dominado por el demonio. Según el historiador Josefo, dice de que han podido morir como 1 millón de personas. Y para, a mí me gusta un poquito hacerles entender, calculando, ¿no? ¿Cuánto puede ser 1 millón? Por ejemplo, al estadio, al Coliseo Cerrado de Cusco, lleno entran 10.000, llenecito 10.000. Y para que sea 1 millón tendría que ser pues 100 coliseos cerrados de gente lleno que ha muerto en el año 70. Y este historiador dice que la sangre de los muertos corría como un río de tal manera que arrastraba inclusive a los cadáveres así con la fuerza, ¿no? De lo que corría ese el río de sangre. Bueno, eso es lo que escribe él, ¿no?
pero esas son pues consecuencias que ha tenido este, el pueblo de Jerusalén en aquellos años. Probablemente sea igual o peor en los últimos días, ¿no? Pero ahorita lo que acaba de leer es de que no tengamos miedo. Justamente va a haber un momento que también los ángeles nos van a cubrir, ya cuando ya no sea tiempo de gracia, cuando pasemos al tiempo de angustia, prácticamente ya no va a haber necesidad de que un hijo de Dios tenga que morir o sufrir. Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues hermanos, eso es cierto, ya está profetizado todo ello, hermanos, ya al final ya no van a poder ni matarnos, ¿no? Porque sus armas se van a convertir, dice, como paja, ¿no? No va a tener efecto ya. Y Dios pues se va a manifestar del cielo con sus juicios, hermanos, con las plagas también. Muy bien, esa es la lección, hermanos, de hoy día. Creo que hemos aprendido muchas cosas, hermanos, y sobre todo, hermanos, experimentemos, ¿no? Vivir con el Señor Jesucristo, hermanos, día a día. Estemos unidos a Él. Y si vamos a estar unidos a Él, hermanos, que el Señor nos guíe. Entonces, recién ahí vamos a dar cuenta que el enemigo va a decir, ¿cómo? Dirá, ¿no? Creo que este hermanito se está despertando porque como que el enemigo quiere mantenernos dormidos, tibios, no duerme nomás tranquilo ahí, ya se estudia todo esto, pero tú no hagas nada. Como que el enemigo dice así, ¿no? Tú así, ocúpate en tus cosas, en tu trabajo, ya déjalo eso a algunos hermanos que estén ahí, pero tú tranquilo ahí nada más. Hermanos, cuando uno despierta, ahí es donde se levanta, pues el enemigo, no el diablo a través de personas y todo, que te quieren botar del trabajo, que esto, aquello, las pruebas vienen recién, hermanos. Por eso la pregunta final que hacía aquí, ¿no? Si no has tenido ninguna experiencia, ¿no? Todavía con el Señor Jesucristo, ¿no, hermanos? De andar con Él. Pregúntate, ¿no? Si estás en verdad siguiéndolo al Señor Jesús o no lo estás siguiendo al Señor Jesús. Esa es la pregunta que nos ha hecho aquí, última pregunta. Voy a pedir por el tiempo, hermanos. Vamos a despedirnos, hermanos. A nuestra hermana Mónica debe estar con nosotros. Por favor, hermana Mónica, despídanos con la oración. Amén, hermanito. Pero yo quería hacer un comentario antes. Te hablaba del tumulto, hablaba cierto de las pruebas. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar la Biblia, leía cierto, había un versículo que lo voy a compartir con ustedes que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y otro versículo que quisiera compartir, que a lo mejor vamos a decir, o sea, ¿qué tiene que ver? Pero sí, dice en Isaías 5, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es lo que hace la mayoría, ¿cierto? Esto es lo que hace el tumulto, llamar a lo malo bueno, ¿cierto? Y a lo bueno malo. Es por eso y es importante que meditemos en que cuando la corriente nos lleva, hey, ¿para dónde estamos yendo? Por lo general, el tumulto, mis hermanos, lleva al camino que es a la perdición. Debemos meditar en la palabra de Dios, debemos buscarle a Él y que sea Él quien nos guíe, ¿cierto? Aunque el camino sea estrecho, aunque el camino a veces parezca lleno de piedras, ¿cierto? Pero sabemos que el Señor es quien nos guía. Nuestra hermana Elena de White, ella veía en una visión, ¿cierto? Un camino angostito y cierto que iba un precipicio grande por donde iban caminando los hijos de Dios, ¿cierto? No era fácil, no es fácil, ni mucho menos lo será en el tiempo de angustia, pero tenemos que saber que no estamos solos. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos nuevamente, mi Señor, por todas sus bendiciones, por todas sus misericordias, mi Señor, que usted tiene con cada uno de sus hijos aquí, mi Señor. Padre bendito, le rogamos que usted nos perdone todo lo malo. Le suplicamos, mi Señor, que su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros
y que todo lo que aprendimos hoy, mi Señor, podamos guardarlo en nuestro corazón y ponerlo en obra y práctica también, Padre amado. Mi Señor, que podamos seguir ese camino que usted ya preparó para cada uno de nosotros, mi Señor, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, mi Señor, porque ya sabemos lo que es estar lejos de usted, sabemos que eso solamente trae sufrimiento, mi Señor, sabemos que solamente eso nos llevará a las tinieblas. Mi Señor Santo, usted nos ha rescatado, nos ha comprado con su sangre preciosa, mi Señor Santo, que podamos ser hijos agradecidos, hijos obedientes, mi Señor, que hacen su voluntad, mi Señor, que podamos reflejar a otros ese amor que usted tiene, mi Señor, ese carácter maravilloso, que puedan ser atraídos, mi Señor, por nosotros, pero hacia usted, mi Señor, que nosotros podamos ser su reflejo, mi Señor, que le vean a usted en cada uno de nosotros. Mi Señor Santo, bendiga a cada familia aquí representada. Usted sabe, Señor, los problemas que tiene cada uno, mi Señor Santo. Padre bendito, que nada nos aleje de usted. Nos suplicamos, mi Señor, en el nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Dios.